Bienvenido, bienvenida un día más a The Command Show, el podcast donde hablamos de tecnología, innovación, inteligencia artificial, Apple y mucho más. En el episodio de hoy aprenderás de una vez por todas cómo funciona ChatGPT y otros LLMs por debajo, las tecnologías que usan y qué aplicaciones prácticas y reales tienen en nuestro día a día y tendrán en un futuro no muy lejano. Si eres nuevo o nueva, bienvenido, y si ya nos has escuchado en otras ocasiones, te agradeceríamos una valoración positiva desde la plataforma que nos esté escuchando, que nos ayuda mucho a seguir creciendo y creando este tipo de contenido. El objetivo de este episodio es que entiendas de manera general cómo funciona ChatGPT por poneros un ejemplo, pero bueno, nos referimos a todos estos chats de inteligencia artificial que han aparecido con el tiempo, como puede ser Bard de Google, Grok de Twitter, bueno, ahora X, y todos estos competidores, ¿no? Sabemos a los que nos referimos. Es una tecnología que nos ha sorprendido mucho en el 2023, pero que ha venido para quedarse y que va a revolucionar muchas industrias este 2024 y en años futuros. De hecho, recientemente, hace apenas unas horas antes de grabar este episodio, Marques Brownlee, MKBHD, conocido en el mundo de la tecnología en YouTube, ha subido un vídeo de lo que espera de este 2024 a nivel de tecnología, y una de las cosas que ha mencionado es la inteligencia artificial multimodal, es decir, no va a ser solo de texto, va a englobar muchas más cosas, por lo que va a revolucionar más industrias. Para muchos estas tecnologías, para mí incluido, son nuevas, pero llevan con nosotros, aunque parezca sorprendente, desde la década de 1950, fecha en la que se postula el test de Turing, una prueba creada por Alan Turing que prueba o evalúa la capacidad de una máquina para tener un comportamiento indistinguible al del humano. Hasta el día de hoy era prácticamente imposible conseguir algo así, pero parece ser que nos estamos ya acercando a una inteligencia artificial o AGI ya global que pueda superar esta prueba de Turing. Fruto de esta prueba nació en 1966, 15 años más tarde, el primer chatbot de la historia, que se llamó Elisa. Una pequeña curiosidad: Elisa recibió su nombre en referencia al personaje Elisa Doolittle de la obra Pigmalión de George Bernard Shaw. Este chatbot, Elisa, fue desarrollado por un informático del MIT y simulaba ser un psicoterapeuta, es decir, no os imaginéis un chatbot como ChatGPT a día de hoy. Funcionaba como una especie de psicoterapeuta, aunque realmente no tenía la capacidad de entender el lenguaje, ¿no? Pero sorprendió a muchos. Y esto fue un antes y después para la inteligencia artificial. Desde Elisa, los chatbots han ido mejorando gracias a las mejoras en la capacidad de cómputo. Aquí interviene la famosa ley de Moore, formulada por el cofundador de Intel, Gordon Moore, en el año 1965, que dice que la cantidad de transistores en un microchip se duplicará cada 2 años. Esta ley, de hecho, se ha ido cumpliendo año a año. Ha aparecido una nueva ley del CEO de Nvidia, que ha ido, reinventando esta ley de Moore, ¿no? Pero gracias a este aumento en la capacidad de cómputo, sumado a avances en procesamiento del lenguaje natural, aprendizaje automático, machine learning, y la disponibilidad de grandes cantidades de datos en la red, lo cual es un punto muy muy importante para entrenar los modelos, hablaremos más tarde qué es un modelo, ha hecho que pasemos de Elisa a chatbots tan sofisticados como ChatGPT en su versión más reciente, actualmente la 4, aunque Sam Altman, CEO de OpenAI, sí que ha comentado que probablemente este 2024 veremos ChatGPT en su versión 5, GPT-5. En este punto te preguntarás, ¿qué es esto del aprendizaje automático, Álvaro? ¿Qué es el procesamiento del lenguaje natural? ¿Qué es un LLM? Y antes de entrar a ver cómo funciona ChatGPT por debajo, vamos a pararnos brevemente a ver qué es cada una de estas cosas, empezando por la inteligencia artificial, ya que muchas empresas, muchas personas este 2023 y seguirá pasando este 2024, se llenan la boca hablando de ella sin saber muy bien qué es y cómo realmente está afectando a su negocio. La inteligencia artificial, o IA, es un campo muy amplio de la informática, que busca desarrollar sistemas con capacidades similares a las de la inteligencia humana. Dentro de la IA, uno de sus campos es el aprendizaje automático o Machine Learning, ML, que podéis ver acortado, ¿no? Esta es una subdisciplina dentro de la IA que implica el desarrollo de algoritmos que permitan a las máquinas, ordenadores, aprender patrones a partir de datos. Aquí podemos ver ejemplos de los más obvios de reconocimiento facial, traducciones o incluso plataformas que utilizamos todos día a día como Amazon y Netflix, que utilizan patrones de recomendación. En el caso de Amazon para vender más productos, en el caso de Netflix para que pasemos más tiempo en su plataforma viendo contenido, series, películas de nuestro agrado, personalizadas, ¿no? Por último, una
definición también muy importante es el procesamiento del lenguaje natural o PLN, que es una rama también de la inteligencia artificial que se ocupa de la interacción entre los ordenadores y el lenguaje humano. Su objetivo es permitir a las máquinas comprender, interpretar y generar texto de manera similar a cómo lo haría un ser humano. Y esta es la parte ya más visible a los chatbots, como este originario Lisa o como los más nuevos como ChatGPT. Hablando de ChatGPT y sus competidores como Bard, utilizan técnicas de aprendizaje automático profundo para generar respuestas que parezcan humanas. Para ello entrenan modelos de lenguaje masivos y aquí entramos en el punto clave del podcast, que es el LLM. En resumidas cuentas, un LLM es un modelo estadístico, os sorprenderá, pero es un modelo estadístico que determina la probabilidad de ocurrencia de una secuencia de palabras en una oración. Vamos a desgranar qué es cada una de las partes de gran modelo de lenguaje. Para empezar, ¿a qué hace referencia GRAN? GRAN hace referencia a los millones de parámetros y palabras que se emplean para nutrir este modelo. En 2023, ChatGPT en su versión 3, es decir, GPT-3, utilizaba 175.000 millones de parámetros. Actualmente se desconoce el número de parámetros usados en GPT 3,5 y GPT 4, pero los expertos estiman que GPT 4 tiene una capacidad 600 veces mayor que GPT 3, por lo que tendría 100 billones de parámetros. Un poco más adelante entraré un poco en profundidad cómo funciona GPT 4 porque, es decir, más parámetros no significa mejor, tiene 600 veces más parámetros, pero no en la forma en lo que creéis realmente. Así que quedaros en el episodio porque más adelante os diré cómo está funcionando ChatGPT 4 por debajo, porque es muy diferente a cómo lo hace ChatGPT 3. Hemos dicho que es GRAN, que hace referencia a los millones de parámetros, y ahora vamos a ver qué es el modelo. Modelo hace referencia al modelo matemático probabilístico, es decir, su propia esencia, es decir, un LLM calcula la probabilidad de que una palabra siga a una cadena de palabras que ha sido proporcionada previamente, lo que conocemos como prompt, es decir, nuestra entrada de texto que le pasamos a ChatGPT. Por cierto, tenemos un episodio del podcast en el que os enseñamos cómo crear mejores prompts para sacar mejor output de ChatGPT y otros modelos. Por medio del mecanismo de atención, comprueba que cada nuevo token, que no equivale a una palabra, suele ser un poquito menos o parte de ella, consiga crear una gramática perfecta en el idioma que sea y que tenga sentido. Es decir, nosotros al modelo le pasamos una entrada, nuestro prompt, que es conocido, y utilizando este prompt va a calcular la probabilidad de la siguiente palabra teniendo en cuenta siempre la palabra generada. Por último, hemos hablado ya de GRAN y de modelo y nos queda la parte del lenguaje, del gran modelo de lenguaje. Este es el término que permite reconocer patrones basados en el lenguaje humano extraído de todo lo que ha servido para entrenarlo. Páginas web, libros, artículos de medios online, así como otros tipos de documentos. Actualmente hay muchos modelos, yo creo que ya todas las empresas han creado su propio modelo de lenguaje. Tenemos GPT-4, tenemos BERT y Gemini de Google, Llama de Facebook, Grok de Twitter, X. Cada empresa tiene ahora el suyo, todos son muy similares, unos más potentes que otros, el más famoso ChatGPT de OpenAI, pero una vez sabemos todos estos conceptos ya solo nos quedan saber dos cosas. Número 1, cómo se entrenan estos modelos y número 2, cómo funcionan. Antes de saber cómo funcionan, vamos a empezar viendo cómo se entrena cada uno de estos modelos. Y esta es la parte un poquito más compleja de entender, pero lo voy a intentar resumir y simplificar para que lo entendáis lo mejor posible. Para entrenar un LLM se hace uso de una red neuronal, con una arquitectura basada en transformadores. Y me preguntarás, ¿qué es esto, Álvaro? Bueno, tienes que entender una red neuronal como un conjunto de nodos, capas y conexiones, que funcionan muy parecido a un cerebro. Tenemos capas y estas capas tienen nodos, es decir, los nodos están organizados en capas y los nodos de una capa están conectados a los otros nodos de la capa siguiente. Entonces imaginaos varias capas, una seguida de la otra, cada capa tiene varios nodos y estos nodos están interconectados mediante conexiones, las cuales tienen, estas conexiones, un peso y un sesgo asociado. En su conjunto podemos entender esto como parámetros del modelo, es decir, el peso y el sesgo asociado son los parámetros del modelo. El peso entendedlo como la importancia que tiene esa relación dentro del modelo, ¿vale? Tampoco hace falta entender muy a bajo nivel qué significa cada una de estas cosas, pero para que os suene todo el tema de nodos, capas, conexiones, pesos, los pesos que son muy importantes,
Pero la red neuronal nos sirve para entrenar una gran cantidad de datos. Durante el entrenamiento, el modelo lo que va a ir haciendo es ajustando los valores de los parámetros, es decir, como os había dicho, pesos y sesgos, para predecir correctamente el siguiente token en una secuencia de tokens de entrada, es decir, de nuestro prompt. Durante el entrenamiento vamos a utilizar técnicas de aprendizaje profundo para maximizar la probabilidad de los siguientes tokens. Una vez entrenado, el modelo se puede adaptar fácilmente para realizar múltiples tareas dentro de ya conjuntos pequeños de datos supervisados, que esto es lo que se llama el fine tuning, o en español no me gusta mucho la traducción, pero ajuste fino. Ahora que has entendido a grandes rasgos cómo se entrena un modelo, aunque sé que es algo complejo y que no se acaba de ver hasta que no te metes a bajo nivel, pero bueno, ya que tenemos un poco los conceptos que nos suenan, cómo ChatGPT hace para respondernos cada vez, porque es que realmente parece magia. Pero en resumidas cuentas, lo único que hace es calcular la probabilidad de la siguiente palabra para ofrecer respuestas. ¿Cómo lo hace? Son 3 pasos. En primer lugar, codifica el contexto. Cuando nosotros le presentamos una nueva tarea o prompt, lo que se hace es una consulta al modelo. El texto de entrada, es decir, nuestro prompt, se codifica en representaciones numéricas que la red neuronal pueda entender. Esta codificación va a incluir el contexto anterior, es decir, si nosotros ya hemos hablado previamente con el modelo, y cualquier patrón relevante aprendido durante el entrenamiento. Este es el primer paso. El segundo paso consiste en la generación de palabras y contexto previo. El modelo va a utilizar información codificada y generará una predicción para la siguiente palabra o secuencia de palabras. La salida se basa en el contexto previo y la información relevante almacenada en la red. La predicción se realiza de manera probabilística, ya que el modelo asigna probabilidades a varias palabras posibles. Y por último, el tercer paso es la iteración y autorregresión. Este concepto pues, es un poquito más complejo, pero modelos como el que utiliza ChatGPT, su versión 3 y 4, son autorregresivos. Y te preguntas, ¿qué significa esto? Bueno, lo que significa es que generan una palabra a la vez y utilizan esta palabra generada como parte del contexto para predecir la siguiente. Os voy a poner un ejemplo. Si yo a ChatGPT le pregunto, oye, ¿cómo se envía un email utilizando la aplicación de mail? Él cogerá ese contexto y empezará a calcular la probabilidad de la primera palabra. La primera palabra, pues probablemente sea la, y esa primera palabra ya la utilizará para generar la respuesta de la siguiente palabra. Es decir, utilizará nuestro prompt y también la primera palabra generada. Y así sucesivamente, este proceso se va repitiendo hasta que se genere la cantidad de texto deseada. En el caso de GPT-4, recordamos que OpenAI lo vendió como un gran salto respecto a GPT-3, en el sentido que utilizaba más parámetros. 175 billion en inglés, es decir, 175.000 millones españoles, contra 100 trillion ingleses, 100 billones españoles, de parámetros que utiliza GPT-4. Pero esto no es del todo así. Es decir, a ver, no nos han engañado, pero GPT-4 utiliza una arquitectura diferente a lo que hace GPT-3. Y aquí interviene para mí el segundo punto después de LLM más importante de este podcast, que es MOE o Mixture of Experts, que es una nueva arquitectura. Bueno, tampoco es muy nueva, pero es una arquitectura que se está poniendo muy de moda entre los LLMs y que funciona realmente bien. La ha utilizado recientemente la compañía francesa Mixtral para crear un modelo open source que la verdad nada tiene que envidiar a GPT-4, que por cierto, si queréis un podcast explicando cómo utilizar modelos open source en vuestros equipos, si nos dejáis una valoración, nos llegáis un comentario o a través de la cuenta de Twitter Oscore Apple, pues nos ponemos manos a la obra. Esta arquitectura, en resumidas cuentas, lo que hace es dividir todos los parámetros en varios sistemas expertos dentro de GPT junto a uno base. Se estima que hay aproximadamente 16 sistemas expertos dentro de GPT-4, aunque son especulaciones porque OpenAI todavía no ha desvelado nada. De tal manera que hay 16 sistemas expertos, cada uno especializado en una cosa, pongamos uno de programación, otro de traducción, etcétera, etcétera, y tenemos uno base, que creo que tenía unos 55 millones de parámetros, aunque pura especulación. Recordad, cuando llega un prompt, este sistema base reconoce la tarea y la designa a uno, máximo 2 sistemas expertos para que solucionen la tarea. Lo cual no está nada mal y parece que está dando resultados muy buenos. Aplicaciones reales que tenemos de esta inteligencia artificial generativa, LLMs, las más conocidas son los chatbots, pero no acaba aquí. Es lo que más conocemos, pero hay mucha gente, yo mismo, que nos funciona muy bien para asistencia de programación.
tenemos Copilot, que la verdad es, no sé, es un sueño hecho realidad. Casi que agradezco que no haya salido durante mi época de estudiante, porque la verdad yo creo que no hubiera aprendido tanto, pero bueno, ahora tenerlo, no sé, para programarte como asistente, preguntarle dudas, la verdad que está muy muy bien y funciona de lujo. Se basa en GPT-4 y lo ofrece GitHub, que por cierto, si hay algún estudiante entre nosotros, lo tenéis de forma gratuita. Otra aplicación real es la traducción de contenido, lo cual, bueno, ahora está embebido en ChatGPT y en prácticamente todos los modelos, pero, bueno, para realizar traducciones en diferentes idiomas es una verdadera pasada y funciona genial. El tono, la profesionalidad, todo, la verdad que es chapó. Y por último, generación de contenido y productos. Es uno de los caminos que más empresas han decidido explorar. Estos LLMs permiten analizar una gran cantidad de datos y crear recomendaciones personalizadas, contenido adaptado a cada cliente. Es una locura. Aquí a ejemplos os puedo dar muchos. En salud va a ser un campo que va a explotar mucho este 2024 y años posteriores. Tenemos el caso de Bill Gates en África, que está patrocinando, invirtiendo mucho dinero en proyectos de IA que apoya la salud. Y también yo creo que Apple va a jugar un papel fundamental con la inteligencia artificial en el mundo de la salud este 2024 y años posteriores. Espero que os haya gustado mucho este episodio, que hayáis aprendido cómo funciona un LLM, cómo se entrena, cómo funciona por debajo, un poco la historia, ¿no? Desde el primer chatbot Elisa en el 1966. Sé que es un tema complejo, un poco denso, pero bueno, si os habéis quedado con una idea fundamental, ya para eso para mí es un logro, y os animo a seguir profundizando en este tema tan importante que, bueno, va a dar mucho que hablar y si lo entendemos desde dentro va a ser mucho más fácil de utilizar. Recomendaros canales como .csv en YouTube, que lo explica súper bien, y otros tantos que encontraréis por ahí. Así que nada, dicho esto, recordad que tenéis la cuenta de Twitter, @coskoreapple, nos vemos por allí y nos vemos el próximo episodio la semana que viene. Un saludo para todos y hasta la próxima.